Queridos hermanos y hermanas, este domingo el texto del Evangelio inicia presentándonos a Jesús mientras eleva una alabanza gozosa al Padre. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños, a la gente sencilla. ¿Qué ha ocurrido para que Jesús ore de esta manera? Las acciones prodigiosas de curación y liberación que había realizado habían sorprendido y producido entusiasmo, y su predicación, llena de autoridad moral y con la fuerza de Dios, había suscitado sorpresa y admiración, pero no todo había sido positivo para Jesús. No todos confían en Él. Muchos se resisten, otros dudan y hasta lo rechazan. Antes de esta oración de alabanza que hemos escuchado, el Evangelio relata algunos hechos que han ensombrecido la misión de Jesús. Por ejemplo, desde la cárcel, Juan Bautista le había mandado a preguntar: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Otros, escandalizados por la gozosa libertad de Jesús, habían comenzado a insultarlo llamándolo comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Ciudades importantes en torno al lago de Galilea como Corazín y Betsaida, a pesar de los milagros que Jesús había hecho en ella, no habían acogido su palabra y no habían cambiado de vida. Es decir, que Jesús había sido objeto de dudas, insultos, desprecio y rechazo, sobre todo de la gente más religiosa de Israel. En este momento difícil, con tintes de fracaso, es cuando Jesús se dirige al Padre en oración. Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Quiénes son estos sabios e inteligentes? Jesús llama con cierta ironía sabios e inteligentes a los maestros de la ley. Casi siempre gente rica de la clase alta y que presumían de sabio, pero que llenos de autosuficiencia se cerraban a la palabra de Jesús y lo rechazaban. Eran los expertos en el estudio de la Escritura. Lo consideraban peligroso a Jesús por su cercanía con los pobres y los pecadores, a quienes Él les abría el corazón y los ojos. Lo rechazaban porque no entendían que se preocupara tanto por los sufrimientos del pueblo y no diera importancia a las normas religiosas. Eran autosuficientes y vanidosos. Preferían sus dogmas a la misericordia e idolatraban la religión, descuidando a Dios y a los demás. Estos son los sabios e inteligentes que dice Jesús. Hoy ocurre lo mismo. Nos podemos quedar sin comprender a Jesús si en nuestro corazón es más fuerte el orgullo y la arrogancia que la bondad y la misericordia. Corremos el riesgo de no entender nada de Jesús si nos creemos mejores que otros por cumplir ciertas normas religiosas, o si nos encerramos en modo rígido en esquemas del pasado sin abrirnos a la novedad de los caminos de Dios. Nunca conoceremos a Dios si preferimos los mandamientos al amor, si nos contentamos con teorías y descuidamos la solidaridad, si somos muy religiosos pero poco humanos. La predicación de Jesús, en cambio, había sido acogido por la gente sencilla. El Evangelio le llama
los pequeños. ¿Quiénes son? Los pobres, los campesinos de Galilea, los pescadores del lago, los obreros, los enfermos, las mujeres, los pecadores públicos. Estos pequeños, esta gente sencilla, escuchaba y acogía con gusto a Jesús, que les anunciaba al Dios bueno que ellos necesitaban y anhelaban. Los pobres y la gente sencilla son como los niños. Se dan cuenta inmediatamente cuando alguien los quiere. Esta gente se había dado cuenta que Jesús los amaba con una ternura y una delicadeza nunca vista, a tal punto que, gracias a Él, recobraban su dignidad y se llenaban de esperanza. Ahora sabían que Dios no estaba lejos de ellos, que no infundía miedo. Habían aprendido que Dios velaba por ellos, pues valían más que todos los lirios y pájaros del mundo. Sus vidas habían cambiado, pues estaban ahora convencidos que Dios los quería felices y libres, sin hambre y con salud, dignos y sin opresores. Esta es la sabiduría de los pobres. A ellos se refiere Jesús en la segunda parte de su oración. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has revelado a los pequeños, a la gente sencilla. Ellos sí se han abierto a escuchar la predicación del reino. Desde su sufrimiento y su inseguridad, los pobres y sencillos entienden el amor, acogen a Dios, confían en Él. También nosotros podremos acoger el Evangelio en plenitud solo siendo pequeños, sencillos, despojados de vanidad y necesitados de misericordia. Solo entenderemos a Jesús y podremos colaborar a cambiar el mundo si llevamos una vida sobria y tenemos nuestro corazón puesto en las periferias del mundo, escuchando ahí el grito de los pobres y siendo solidarios con ellos. Por eso, para crecer en pequeñez, dijo el Papa Francisco en la conclusión del sínodo sobre la Amazonía, nos hace bien estar a menudo con los pobres, para recordarnos que somos pobres, para recordarnos que solo en un clima de pobreza interior actúa la salvación de Dios. Hasta aquí las palabras del Papa. A continuación, Jesús revela su intimidad con el Padre como la raíz más honda de su identidad personal. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús llama a Dios mi Padre, con infinita confianza, y se goza al decir que lo conoce y que es conocido por el Padre. Esta relación profunda de conocimiento y de amor se manifiesta en la vida de Jesús, en sus palabras y en sus obras, como belleza y como bondad que atrae e irradia vida. Por eso Jesús, después de hablar del misterio que encierra su persona, puede presentarse como fuente de descanso y de alivio para la humanidad fatigada. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. En medio de la crisis mundial de salud que vivimos, y cargando además con todos los problemas y tensiones que nos agobian, qué hermoso es escuchar estas palabras de Jesús. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Nos hace bien acercarnos a Jesús desde nuestra pobreza
desde nuestros problemas y sentirnos amados y cuidados por Él. Él nos dará descanso, dice el Evangelio. Una palabra que en la Biblia es muy importante y que significa mucho más que serenidad o tranquilidad psicológica. El descanso en la Biblia encierra todos los dones que Dios puede dar al hombre. El pueblo encontró su descanso después de caminar por el desierto. El descanso es la suma de todos los dones y gracias que Dios puede darnos. En nuestra debilidad, Jesús nos hará experimentar la fuerza de Dios, que siempre convierte en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Jesús dará luz a nuestros corazones con su palabra, ayudándonos a superar con esperanza y sabiduría el difícil momento que vive la humanidad. Abrazados a Jesús, no tendremos miedo y no perderemos la esperanza de vivir y de ayudar a vivir y luchar por la vida, pues con Dios la vida nunca muere. Nos hace bien acercarnos a Jesús. A diferencia de los maestros de Israel, que cargaban sobre el pueblo el pesado yugo de una ley y una religión que oprimía con centenares de preceptos y de ritos, Jesús no nos impone cargas pesadas. Él nos ofrece, dice, su yugo suave y su carga ligera. Jesús nos invita simplemente a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, lo cual no significa resignación y pasividad. La mansedumbre es lo contrario a la agresividad y a la violencia. La humildad de corazón es la sencillez que lleva a compartir con los demás lo que se tiene y lo que se es y a abandonarnos confiadamente en Dios. Jesús es manso y humilde de corazón. En Él se ha revelado Dios de una manera extraordinariamente nueva y sorprendente. No es el Dios que señala con el dedo, que juzga, que condena. Un Dios lleno de mansedumbre, con un corazón compasivo y paciente. Él es el modelo y el principio de la humanidad nueva. Por eso, solo quien viva con sencillez y renuncia a la violencia, solo quien esté de parte de los pobres y de las víctimas y que viva abierto a Dios con infinita confianza, podrá contribuir a cambiar este mundo en donde lastimosamente los grandes se imponen con violencia y se busca tener más a toda costa, aún irrespetando la dignidad de las personas. Jesús no impone reglas morales que hagan más difícil la vida, ni catecismos complicados que nos hagan sentir a Dios lejano, ni filosofías con elevadas ideas que nos alejen de la sencillez de la vida. Jesús es un maestro que nos ofrece algo mucho más importante y necesario: sus dos manos, sobre las cuales reposar nuestra vida cansada y recuperar el ánimo y el deseo de vivir. Jesús libera lo mejor que hay en nosotros y lo eleva a una dignidad infinita. Por eso es amado especialmente por los pequeños y los oprimidos de la tierra. Jesús quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Quiere que aprendamos de su modo de amar, delicado y tenaz, el verdadero alfabeto de la vida y la auténtica sabiduría del corazón. Amén.